son las huellas que dejó el presidente en la historia de nuestro país? Continuamos conversando con la socióloga Mariclén Stelling. Dejamos una pregunta antes de irnos al corte. Cuando el presidente Hugo Chávez ganó en la década de los 90, era porque incluyó en su discurso a las clases populares y se sintieron completamente identificados. Fíjate que cuando él gana las elecciones, gana más bien con el voto de la clase media, la clase que lo odia y lo repudia profundamente hoy. Él gana con un discurso de recuperación ética del país y los sectores populares eran unos sectores que se habían alejado de los procesos electorales por el mismo hecho de que no eran visibles, eran sectores silenciados, nadie los veía, había una pobreza extrema muy alta, una pobreza general alta, yo creo que era 70-30 la proporción. Entonces, más bien llega Chávez con el voto de las clases medias. Lo que pasa es que con todas las medidas que va tomando Chávez y con ese discurso quizás dirigido a los sectores que eran invisibles, que no habíamos visto durante muchos años, las clases medias comienzan a tomar miedo en relación al rumbo que estaba tomando el proyecto de país del presidente Chávez. ¿Era un miedo justificado? Bueno, era un temor a un castrocomunismo, al comunismo que todavía se ven pancartas en las marchas de los días de hoy, no, el comunismo no pasará. Era un miedo inducido quizás desde afuera y un miedo que no tenía como mucho sentido, pienso yo. Sin embargo, cuando Chávez comienza pues a tomar medidas que no eran socialistas todavía, pero eran medidas de alguna manera. Ahora sí. Sí, bueno, desde el 2006 Chávez habla del primer plan socialista de la nación, en el último plan de la nación, el programa de la patria, ya dice que es un programa de transición al socialismo. Él empieza a hablar de socialismo entre 2005 y 2006. Pero con la ley de hidrocarburos, con la ley de tierras, con la ley de aguas, él empieza como a convertir actores principalísimos, como dije antes, los sectores populares y a delimitar las reglas, a definir las reglas del juego. Ya las reglas del juego no las definían las élites económicas, las élites de poder, sino las comenzó a definir el Estado. Y allí puso un juego diferente, las cartas estaban sobre la mesa de manera diferente. Hubo una sustitución de élites, porque ciertamente se habla de un discurso... Sí, gradualmente, sí, cómo no. De un discurso de inclusión, pero de inclusión a ciertos sectores y de exclusión a otros, porque ciertamente en el discurso del presidente Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, sí se excluye a todos aquellos que piensan distinto. Entonces, hubo una sustitución de élites, antes eran algunos, ahora son otros. Primero tú tocaste un tema importante, hubo un discurso de penalización de las élites de poder que habían conducido todos estos años anteriores el país, y Chávez, hay algún elemento importante de comunicacional de Chávez que hay que destacar. Nosotros no somos un país frontal, nosotros somos un país evasivo, a nosotros nos educan y nos socializan no para confrontar verdaderamente a nuestros adversarios. Evadimos mucho, y Chávez era muy frontal. Entonces Chávez colocaba etiquetas y empezó a decir: este es tu enemigo, tú eres pobre porque estos están en el este de la ciudad consumiendo whisky, mientras tú no tienes donde poner a tu hijo en un colegio, no tienes nada que comer, los que eran dueños de este país. Empezó Chávez como a señalar quiénes son los enemigos, y tú porque estás excluido. ¿Y cuándo se justifica un enemigo porque quizás tenga mayores recursos económicos, cuando vivan en un lado u otro lado de la ciudad? Lo que pasa es que nosotros somos un país petrolero y la redistribución de la renta petrolera es un elemento muy importante, y la redistribución de la renta petrolera se hizo a partir del pacto de punto fijo, la hicieron estas élites de poder. Ese pacto de punto fijo se va deteriorando. El Caracazo es una expresión del deterioro del pacto de punto fijo. Chávez es también otra expresión y otra consecuencia del deterioro del pacto de punto fijo, y Chávez comienza a elaborar un nuevo contrato social, un nuevo pacto social, donde ahora eran actores importantes los sectores populares y estas élites que siempre habían pactado entre ellas, que pactaban la distribución de la renta petrolera, quedan fuera del juego. Y a nadie le gusta que te quiten el poder de las manos y la conducción del país de las manos. Y Chávez empieza a hacer eso gradualmente desde que pide aquellas 49 leyes habilitantes. Ahora, ahí quiero detenerme, porque ciertamente muchos especialistas, muchos educadores, sociólogos, politólogos,
sociólogos coinciden en la inclusión con las clases más populares, en todo lo que tiene que ver con este proyecto llamado revolucionario, pero muchos también difieren de la exclusión de aquellos sectores que piensan distinto. Eres el presidente de Venezuela. ¿Por qué generar esa polarización que quizás hoy por hoy se sigue evidenciando? Tienes razón. Esa exclusión de los sectores que piensan distinto no es del inicio de Chávez en la vida pública. Eso no viene al inicio. Chávez simple y llanamente dice las reglas de juego son otras. De ahora en adelante las reglas de juego las pone el Estado venezolano, no las pone el mercado ni el capital privado, y estos sectores tienen que ser incluidos en el país porque son venezolanas y venezolanas que están silenciados. El país comienza a polarizarse y a confrontarse. Cuando el país empieza a polarizarse y a confrontarse, la voz cantante era Hugo Chávez. Uno oía a los sectores medios que decían, bueno, pero si yo no tengo la culpa de la pobreza, yo siempre fui honesto, yo trabajé honestamente, yo no tengo la culpa de la pobreza. En principio no teníamos la culpa de la pobreza, pero eran sectores que ni veíamos, que no sabíamos que ni existían, ni nos importaba si estaban en pobreza extrema o no. Ese discurso polarizante, yo creo que no debemos decir que ese discurso polarizante lo inventa Chávez y el culpable es Chávez. Pero sí lo exacerbó a su lectura. Bueno, al ser tan confrontacional y yo decirle a los venezolanos, esta es mi enemiga, esta que tienes ahí enfrente es mi enemiga, es tu enemiga, eres la que consume, es la que se beneficia y tú estás excluido.